Shalom, shalom, familia del reino. Bienvenidos a su estudio de la Haftará. Ya vamos por la Haftará número 26. Esta Haftará es bastante interesante porque nos continúa hablando del altar, con acción y de lo que tiene que ver con el diseño que establece el Padre Eterno. Hoy nos va a estar acompañando nuevamente el Chaliak Luis. Chaliak, saludos. Un abrazo para todos los que en este momento están conectándose con esta transmisión. Sí, señora, así como decía el profeta Víctor, estamos en este momento en las parachas, estamos hablando desde el altar. O sea, todo tiene que ver con sacrificio, altar, y aquí, bueno, también de alguna manera nos remite a eso. Pues de alguna forma vamos a ver que nos proyecta en esa dirección también, en dirección a lo que tiene que ver con la adoración, en dirección a lo que tiene que ver con este tema. Así que bueno, es muy interesante y a la vez muy edificante lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, profeta Víctor. Así es, Chaliak. Así que vamos a empezar. Déjenme por aquí un momentico compartirles la pantalla. Entonces, aquí estamos, seguimos con los estudios de la Haftará, son 54 porciones. Vamos por la 26, esta la encontramos en Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 1, hasta el capítulo 7, verso 17. Entonces, antes de entrar en lo que es directamente la Haftará, vamos a entrar un poquito en contexto. Aquí nos va a estar hablando del arca, pero vamos a recordar un poco cuál fue la intención del arca y el proceso por el cual estaba pasando el pueblo. Recordemos que en lo que hemos estado estudiando en las parachá, el Padre Eterno, la intención era que la gloria del Padre Eterno se manifestara en el arca. O sea, el arca para el pueblo en aquel tiempo hablaba de la presencia del Padre Eterno. Donde estaba el arca, estaba la presencia del Padre Eterno. Entonces, como hemos estudiado, el pueblo se había desviado, estaba haciendo lo contrario a lo que el Padre Eterno había establecido, y pasa algo muy especial con el arca. El arca es llevada por los filisteos. Los filisteos se la llevan. Cuando se la llevan, ellos la ponen en el templo que ellos tenían a Dagón. En ese templo que ellos tenían a Dagón, meten el arca del Padre Eterno. Cuando ellos se iban a dormir y vienen al otro día, encuentran que Dagón, el dios que ellos habían levantado, estaba inclinado ante el arca del pacto. Ellos se asombran por aquello y vienen y vuelven a acomodar su dios ahí nuevamente al lado del arca del pacto. Se van otra vez al día siguiente, entonces viene y encuentran a su dios Dagón, dice la escritura, sin los brazos y sin la cabeza, y tirado nuevamente delante del arca del pacto. Ellos se asombran por aquello, vienen y sacan el arca del pacto de ahí y se la llevan a otra ciudad. En esa ciudad empezaron a salirle a la gente tumores, y dice que hubo una plaga de ratas. Muchos dicen que por las plagas de las ratas vino la enfermedad y por eso le salieron los tumores. El hecho es que por causa de ellos tener el arca ahí, vinieron esas consecuencias sobre ellos. Ellos vienen y la pasan para otra ciudad para ver qué pasa, y a la otra ciudad le pasa lo mismo. La mueven para otra ciudad y en la otra ciudad pasa nuevamente lo mismo. Los filisteos dicen no,
Ya entendimos que Jehová es el verdadero Dios. Nosotros necesitamos devolver ese arca. ¿Cómo hacemos para devolverla? Ahí se les dan una serie de instrucciones y ellos devuelven el arca en un carro nuevo, la envían que se vaya. Es impresionante cómo toman dos vacas para que lleven el carro, y el carro directito se fue de donde los filisteos, justamente allá, a la tierra del pueblo del padre eterno. Ellos reciben el arca y la dejan ahí en la casa de Obed-Edom. No, porque Obed-Edom la iban después. La dejan ahí en un lugar en la tierra de Israel, y no sabían ahí. Muchos dicen que estuvo entre 40 o 60 años el arca fuera de la tierra de Israel. Y entonces aquí empieza en un momento en que cuando el Padre Eterno había reunido había hecho que David reuniera lo que era el pueblo de Israel, de que ya sus enemigos alrededor hubiesen cesado, ya David había consolidado el reino. Entonces, en ese punto, David se decide entonces a ir a buscar el arca. Y aquí es donde empieza la parachacha. Ya no tienes nada que aportar sobre esto de... Sí, hay mucho que hablar sobre esto, porque definitivamente fue una tragedia nacional lo que ocurrió en ese momento que tú mencionabas, cuando el arca es sacado de la tierra de los filisteos y es llevado sacado de la tierra de Israel y llevado a la tierra de los filisteos, perdón. Tanto así que la mujer de uno de los hijos de Elí le coloca al hijo Icabod, porque ella manifestó que la gloria del Eterno había sido traspasada, y fue una tragedia, como dije, una tragedia nacional, porque representa la gloria del Eterno en Israel. Y bueno, observamos que después de esto, lo que tú mencionabas, profeta Víctor, todo esto fue una odisea, definitivamente. Fue uno de los momentos más fuertes que vivió Israel en cuanto a ese tema, porque nada más y nada menos que el arca representaba la gloria del Eterno, representaba el respaldo divino sobre ellos, y nada más y nada menos que estaba en una tierra ajena, nada más y nada menos que estaba en una tierra enemiga. Pero lo que vemos que sucede después, lo que vemos que sucede en Bet-Semetz, lo que vemos que sucede en tierra de los filisteos con este tema de los tumores, con este tema de las plagas que fueron ejecutadas allá, vemos que la justicia de Adonai se manifiesta en ese lugar contra la tierra de los filisteos y contra sus propios dioses también. Sí, o sea, debemos, para poder entrar en la Haftará, debemos entender el proceso que significó, porque eso fue un proceso. O sea, el tiempo el cual el arca estuvo fuera de la tierra de el Padre Eterno, pone en el corazón de David, entonces, que vaya en busca del arca y que la traiga nuevamente. Entonces, en ese punto estamos, donde el arca, después de haber pasado todos estos años, como les dije, muchos plantean que fueron 40, otros plantean que fueron 60, pero fue un gran tiempo que el pueblo estuvo sin aquello que representa la presencia del Padre Eterno. Entonces comenzamos el capítulo 6, dice, volvió David a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió a Baala
de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer subir de allí el arca de Jehová, la cual es llamada por el nombre de Jehová Sebaot, sobre la cual están los querubines. Colocaron el arca de Jehová en un carro y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Entonces, el arca había pasado mucho tiempo en la casa de Abinadab. Y esto es importante que lo recordemos más adelante porque nos va a dejar una buena enseñanza. Entonces, el arca tuvo mucho tiempo en la casa de Abinadab. Ellos vienen, la montan en el carro y deciden empezar a trasladarla hasta el lugar donde David la quería llevar. Entonces continúa diciendo, dice, Usa y Ahio, hijos de Abinadab, conducían el carro nuevo y lo sacaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Y Ahio iba delante del arca, y David y la casa de Israel tocaban con alegría delante de Jehová toda clase de instrumentos de madera, de abeto, de arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Salía aquí, lo que podemos ver es un ambiente de alegría. O sea, ellos sabían lo que el arca representaba. Ellos sabían lo que esto significaba, entender que estaban volviendo a traer a la tierra de Israel la presencia del Padre eterno. Y dice que iban regocijándose con alegría, con instrumentos. Entonces yo veo la alegría de cómo David entendía lo que significaba la presencia del Padre eterno, y en aquel tiempo la presencia del Padre eterno en un sentido estaba fuera de él, porque la presencia del Padre eterno se manifestaba en el arca. Ahora, ¿cómo de estar nosotros, o más bien cómo hubiese estado David en nuestro lugar, donde le hubiesen dicho, tú vas a ser ese lugar donde la presencia del Padre eterno va a reposar y se va a manifestar? Definitivamente, profeta Víctor, fue un momento de júbilo. Yo solamente puedo imaginarme lo que eso representó en ese momento. Fue algo grandioso. Nosotros vemos, por ejemplo, que cada país tiene su día nacional, hay sus respectivas festejos, sus respectivos desfiles y todo eso, pero esto era mucho más que eso, porque esto representaba el corazón mismo de la adoración en Israel. O sea, y hay algo interesante, profeta Víctor, que yo observo aquí. Fíjate que Saúl Saúl fue el rey que después que fue ungido primero antes que David. Pero Saúl jamás provocó que el arca fuera devuelta. Nunca lo pudo lograr. Nunca lo pudo provocar. Eso me habla a mí del corazón de David. Eso me habla a mí de que el corazón de David permitió, el nivel de adoración de David permitió que el arca regresara de nuevo a la tierra. Porque David unificó al pueblo o sea, unificó al pueblo en ese momento específico para que el pueblo a una se abocara para recibir el arca. Pero no era solamente David, era el pueblo también. O sea, lo que me habla es del liderazgo de David. Porque, por ejemplo, vemos a un Juan el Bautista, que Juan el Bautista fue llamado a enderezar las sendas, a quitar, a prepararle a Yeshua un pueblo bien dispuesto. Y cuando el pueblo estuvo bien dispuesto, el pueblo recibió el arca viviente, recibió a Yeshua también. Entonces, yo veo a David que tuvo un corazón como Juan el Bautista. Y el pueblo fue preparado, porque si el pueblo estaba jubiloso, es porque el pueblo estaba preparado. David, el liderazgo de David provocó que todo el pueblo se contagiara de eso.
profeta. Así es, Chayac. Ahí vemos la importancia de que la persona que está ocupando una posición de liderazgo tenga un corazón rendido al Padre Eterno, porque esa persona va a contagiar, por decirlo así, a las demás personas, como hizo David. Como estabas diciendo, o sea, David tuvo que contagiar al pueblo de lo que había en su corazón, del júbilo y la alegría por aquello que estaba pasando. Entonces, continuamos. Nos dice, pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa alargó su mano al arca de Jehová para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y la ira del Eterno se encendió contra Usa, y Ja Elohim lo hirió allí por aquella temeridad, y allí cayó muerto junto al arca de Jehová. Aquí encontramos la relación con la parachá. Recordemos que en la parachá, estos entran con el incensario delante de la presencia del Padre Eterno cuando no le correspondía. Y dice que el fuego surgió de la presencia del Padre Eterno y mueren instantáneamente. Igual sucede con Usa. Él toca el arca cuando no estaba permitido tocar el arca. Si nosotros nos ponemos a ver, Chaliak, si nos ponemos a analizar esto, o sea, Usa tenía la responsabilidad de cuidar el arca, porque era hijo de Abinadab, Abinadab era sacerdote y ellos tenían esa responsabilidad. Ellos toman el arca y la montan en el carro. Pero recordemos que el arca tenía 2 varas específicas por donde iba a ser tomada. En este momento, él, con una buena intención, porque dice que el arca se iba a caer, los bueyes tropezaron y el arca se iba a caer, él extiende su mano y la sostiene, la intenta sostener. Pero eso estaba quebrantando una ordenanza que el Padre Eterno había establecido. Chaliak, una de las primeras cosas que veo, por más que nosotros tengamos una buena intención, no podemos quebrantar aquello que el Padre Eterno ha establecido. Sí, así es, profeta Víctor, definitivamente. Y algo que observamos aquí es que el Padre Eterno había dejado claro en los preceptos que él estableció lo que tenía que ver con el arca. El arca representaba la gloria del Eterno. En el asiento de la misericordia, esa gloria era revelada. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa y eso Usa lo sabía. Entonces, es más, lo supiera o no lo supiera, igualito iba a caer fulminado. El tema es que, por ejemplo, los levitas, estamos hablando, no todo sacerdote era levita, pero vamos a poner primero el caso de los levitas, los meraritas, los coatitas y los gersonitas, que son la casa de Leví. Ellos no podían mirarla. Fíjate el límite que había establecido el Eterno, no la podían mirar. Es más, el traslado, cuando le ponían el manto encima al arca, el manto azul, era la forma en que los coatitas, que era la parte de los levitas que se encargaba del traslado de los objetos sagrados, los coatitas no podían mirarlo hasta que los sacerdotes lo cubrían. Pero los sacerdotes, cuando se desmontaba el arca, era que ellos lo podían cubrir. Pero los sacerdotes no la podían tocar. Solamente el sumo sacerdote, una vez al año, en Yom Kippur, era que podía accesar al lugar santo para realizar allí la aspersión correspondiente. Pero no le estaba permitido a los Kohanim, a los hijos de Aarón, tocar absolutamente el arca. Él en ese momento, ¿por qué fue una temeridad? Porque no le correspondía. Él una temeridad es un descuido espiritual. Una temeridad no es algo que una persona haga en un momento determinado, un momento de locura. No. O sea,
una temeridad, hay un proceso en la persona donde la persona descuida muchas veces sus emociones, la persona descuida su accionar, la persona descuida sus sentidos. Entonces, cuando nosotros verdaderamente estamos conscientes espiritualmente de la voluntad del Eterno, nuestros sentidos están procesados, están controlados, vivimos un proceso donde estamos sometiendo nuestra voluntad, donde estamos sometiendo. Entonces, ahí fue donde USA falló. USA falló, el descuido espiritual de USA, que tiene que ver con falta de discernimiento, que tiene que ver con entender hasta dónde llegaba su jurisdicción, hasta dónde llegaba, hasta dónde le era permitido, fue producto de que hubo un proceso en su vida para que haya tenido que pasar esto. No discernió, no lo entendió. Mire, profeta Víctor, cuando tenemos temor de Dios y estamos apercibidos de las cosas, no nos acercamos. El avisado ve el mal y se esconde. Mas los necios pasan y reciben el daño. Así es, Chalia. Varias de los comentarios que encontré, muchos dicen que fue por el tiempo de tener el arca en su casa. Se convirtió como en algo muy común, o sea, era común verla ahí, era común que estuviera ahí. Entonces eso provocó que en ese momento determinado él la tratara como cualquier objeto más. No le dio la posición que el Padre Eterno había determinado. Y así muchas veces pasa con nosotros. Hay ordenanzas que el Padre Eterno ha establecido y muchas veces somos temerarios y incumplimos aquello que el Padre Eterno ha establecido. Muchas veces ese temor no está en las personas de entender que hay consecuencias. Porque obviamente, ¿qué sucede? Hoy en día las personas no caen fulminadas de una vez como cayó USA. Y nosotros vamos a ver más adelante lo que esto provoca. Si en este tiempo las personas cayeran fulminadas cuando quebrantan estatutos del Padre Eterno, yo creo que más personas caminaran alineadas. Pero no es lo que el Padre Eterno, porque caminarían alineadas por temor. Y el Padre Eterno no quiere que nosotros caminemos alineados por temor. El Padre Eterno quiere que nosotros caminemos alineados por amor a Él, no por temor a las consecuencias. Porque mucha gente puede caminar alineada por temor a las consecuencias. Hubo un tiempo, sobre todo allá en Venezuela, que se corrió un video de una niña que había ido al infierno. Salía en el sector donde yo vivía. Cuando los jóvenes vieron el video ese, todos se alinearon, todos asistían a la congregación. Eso era el boom, ¿no? Porque la niña dice, y es que va a pasar esto. No pasaron 2 meses cuando se les olvidó video, se les olvidó infierno, se les olvidó todo y ya empezaron llevando sus vidas normal. Porque si no es el amor lo que nos está motivando, el temor no nos va a mantener ahí, pero el amor sí. Cuando lo que nos mueve a nosotros es el amor por el Padre Eterno, respetar lo que Él ha establecido, sus ordenanzas, sus instrucciones, eso va a prevalecer. Pero cuando no es el amor, eso simplemente se desvanece. Así es, no hubo una sinceridad en el momento, es decir, hubo algo que un temor, pero no hubo verdaderamente en ellos, no se les reveló verdaderamente, no hubo las cosas del Eterno, me refiero. Pero fíjate que hay algo, es un dicho, que la excesiva familiaridad produce deshonra en un sentido. O sea, hay gente que se familiariza tanto con ciertas cosas que termina deshonrando, o sea, entonces eso pasa también, o sea, yo no estoy de acuerdo, obviamente, con lo que algunos llaman honra y es idolatría. Con aquellas alfombras rojas, que viene el apóstol, una alfombra roja, y entonces se vuelve todo una idolatría. Yo creo que hay extremos aquí, pero creo que hay otra cosa que se llama la honra. Entonces, hablando desde ese punto de vista, pero estoy hablando de macro, ¿verdad? Todo el punto de vista de las cosas de Dios.
Entonces yo creo que la excesiva familiaridad, la excesiva familiaridad podría engendrar deshonra en las cosas de Dios. Primeramente con él y segundamente con su autoridad. Entonces yo creo que lo que Usa permitió fue la familiaridad, como decía el profeta David. Entonces la familiaridad engendró descuido en él. La familiaridad terminó haciéndole pensar y haciéndole actuar como un necio, pensando que estaba agarrando una simple caja en el momento o algo demasiado familiar para él. Entonces terminó muerto. Entonces yo creo que los extremos son malos aquí. El Padre Eterno quiere que aprendamos a honrar lo que viene de Él, lo que es de Él. Y que nunca debemos familiarizarnos absolutamente con nada, porque las cosas de Dios nunca vamos a poder decir esto es suficiente. Con Dios nunca vamos a poder decir aquí hay un límite, porque la sabiduría del Eterno es infinita. Todo lo que proviene de Él es infinito. Todo lo que proviene de Él no tiene principio. Él no tiene principio ni fin. Entonces, algo que yo he observado, profeta Víctor, a lo largo de los años, es que hay gente que cuando empieza a familiarizarse con las cosas de Dios, cuando se familiariza y cree que ya lo sabe todo, cree que ya sabe cómo interceder, cree que ya sabe cómo funcionan las cosas, la gente se vuelve arrogante y se vuelve insensible y se vuelve descuidada. Aquí uno nunca se puede familiarizar desde el punto de vista de creer que uno sabe las cosas. Uno nunca deja de aprender. Uno nunca, el que crea saber algo, dijo Pablo, hágase a sí mismo ignorante para que llegue a ser sabio. El día que tú creas que tú sabes interceder, que tú sabes predicar, que tú sabes enseñar, será el día que nos vamos a convertir en los más conformistas del mundo. Y ahí comenzará el descuido espiritual. Así es, Chaliac. El mensaje del Padre para nosotros en este tiempo es claro con esto. Evitar la familiaridad, no veamos las cosas como comunes, lo que el Padre Eterno ha dicho que es apartado, que es especial, que se debe hacer, debemos darle esa importancia. Entonces, miren cómo continúa, dice, y David se disgustó. Hay otras versiones que me gustan más porque dice que más bien que David se entristeció, pero esta versión no sé por qué dice que se disgustó, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Pero aquel día David tuvo temor de Jehová y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca de Jehová? Y David no quiso trasladar el arca de Jehová consigo a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obed Edom Geteo. Miren, esto aquí es clave. Clave lo que sucede en David. David, luego de ver cómo Usa cae muerto por el arca, él se hace una pregunta. ¿Y cómo podría venir el arca de Jehová a mí? O sea, ¿en qué condición estoy yo? Yo estoy lo suficientemente alineado como para que el arca pueda venir conmigo a la ciudad. Él dijo, ya va. Salía, yo lo veo así, él dijo, ya va, yo voy a hacerme una, primero yo como que veo que si tengo alguna área que no esté bien alineada por ahí, porque tal vez no estoy en condición de llevar el arca. Y es la misma actitud que yo creo que debe haber en cada uno de nosotros. Estamos en un tiempo que sabemos que el Padre Eterno quiere habitar y manifestarse a través de cada uno de nosotros, pero estamos en la condición para que la presencia del Padre Eterno pueda habitar y manifestarse a través de cada uno de nosotros. Creo que esa es una de las preguntas, Salía, que nos debemos hacer en este tiempo y va alineado con todo lo que ha estado hablando el Padre Eterno. Definitivamente,
cuando tú comenzabas con este versículo, dice que se disgustó. Yo creo que no se disgustó, como tú dices, en esas otras versiones se entristeció, porque lo que vemos después es incongruente, se disgustó, como si se hubiera molestado con Dios. No, 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 él entendió que este personaje Usa había cometido un acto de torpeza delante de Dios. Pero él lo que tuvo fue miedo, lo que tuvo fue temor. Y entonces le dio tanto temor en ese momento. David era un hombre muy temeroso del padre. Le dio tanto temor que David dijo, bueno, vamos a replantearnos cómo vamos a mover esto de aquí. Pero mientras tanto vamos a ponerlo en casa de Obed-edom. Dicho sea de paso, él pensó en Obed-edom. ¿Por qué pensó David en Obed-edom? Pensó en él porque sabía quién era Obed-edom. Entonces, yo creo que nuestra vida de adoración hará, ojo con esto, nuestra vida de adoración hará que piensen en nosotros. Que cuando alguien diga, ¿cómo vamos a hacer en esta situación? Entonces salga a relucir aquel que está viviendo una vida correcta, salga a relucir aquel que está dando frutos, salga a relucir aquel que verdaderamente está viviendo como un altar de adoración viviente. ¿De quién se va a acordar el profeta Víctor en algún momento determinado? Si hay gente que la gente que él está dirigiendo en este momento, la gente que él está orientando en Dios, entonces él va a decir, ¿de quién se va a acordar el profeta Víctor? ¿Quiénes son los que tienen compromiso? ¿Quiénes son los que viven una verdadera vida de oración porque lo demuestran con fruto? ¿De quién nos vamos a acordar, profeta Víctor? ¿De quién para nosotros va a ser un portador de la gloria? ¿Quién puede ser verdaderamente un vaso? ¿Quién puede ser verdaderamente un instrumento? ¿De quién se va a acordar, por ejemplo, la profeta Elimar, de gente que ella piensa a la hora de entregarle una responsabilidad? No se va a acordar de un irresponsable, no se va a acordar de alguien incumplido, no se va a acordar de alguien que siempre pone excusa, no se va a acordar de alguien que no tiene palabra. Yo creo que hay momentos donde si tú estás ahí trabajando para Dios, como una hormiguita, tú eres una persona responsable que te tomas en serio el propósito de Adonai. Hay un momento en que el líder va a decir, llegó el momento de que la casa de fulano de tal, llegó el momento de que, llegó un momento en que se abra una puerta de bendición, llegó un momento en que se abre una puerta de oportunidad donde vas a ver la gloria de Dios en tu casa. La pregunta es, ¿de qué manera estamos obedeciendo al Padre? ¿De qué manera nos estamos sometiendo al propósito de Dios? ¿Estamos caminando en la visión del líder? ¿Estamos obedeciendo? Después vienen los lloros y el crujir de dientes, ¿verdad, profeta Víctor? Cuando alguien es promovido y llevan el arca a su casa y el líder se acuerda de ese Obed-edom, entonces después viene el lloro y el crujir de dientes de la gente que nunca quiere comprometerse y anda siempre con el huerfanito a flor de piel. ¿Qué te parece eso? Así es, Cheliak, y no lo había visto desde ese punto de vista, pero es bien interesante pensar, o sea, si en la posición de David, ¿verdad? Que tuvo que pensar a quién se la... O sea, no fue que David se la dio como que al primero que se le ocurrió, sino que realmente tuvo que haber visto algo especial en Obed-edom. Y después, más adelante, nos vamos a dar cuenta de que sí había algo especial en él. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del Padre Eterno, yo creo que el Padre Eterno, como David, está buscando en quién derramar su gloria, en quién poner su presencia, en quién desatar eso que él quiere en este tiempo, pero él necesita aquellas personas que en un sentido como Obed-edom estén caminando alineados para entonces él entregar de su presencia, él entregar de su unción, entregar de su gloria. Entonces puedo verlo desde esa manera. El Padre Eterno está buscando los Obed-edom de este tiempo para entregarle su presencia. Y el tema es que esto no es un asunto de llanero solitario, porque la bendición comienza en la barba y va a la vestidura. Si no hubiese tomado la decisión David, no hubiese ido el arca a casa de Obed-edom. Aquí no es que Obed-edom es el que determina o es la iniciativa de Obed-edom. No, David decidió
tuvo la visión, David tuvo la consideración, el parecer de David. Entonces, yo creo que si verdaderamente tú que estás escuchando esta enseñanza, tú quieres verdaderamente que la bendición del Eterno brote a partir de las barbas y luego vaya a las vestiduras, entonces creo que debemos estar claros de a dónde nos llamó Dios a estar. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el lugar? ¿Quiénes son las personas? Todos necesitamos un mentor. Claro, hoy en día tú vas a una congregación, la gente a muchos le gusta que le digan papá. Eso siempre parece que siempre se mueve, el mundo evangélico se mueve por una moda, ¿verdad? A algunos les encanta decirle hijos, al otro le encanta que le digan papá. Entonces, pero eso no es lo que determina la paternidad. La paternidad no es porque tú le digas al ministro papá, papá, mamá. Le dice papá al ministro y le dicen mamá a la esposa del ministro, pero por pura moda. Pero donde hay una verdadera paternidad es porque el Padre Eterno ha revelado los códigos a ese hombre o mujer de Dios. Y en este caso específico no solo revela los códigos, sino que revela el potencial que tenía en este caso Obed-Edom. Obed-Edom tenía el potencial de recibir nada más y nada menos que el arca en su casa. Casi nada. El ministro que Dios ha levantado para que sea un mentor, no solamente el Padre le ha revelado los códigos, sino que sabe el potencial que tú y yo tenemos. Dios ha revelado en la vida de la profeta Elimar, gracias a Dios, y gracias a Dios, a esa misericordia que el Padre ha tenido, el potencial que está en mi vida y el potencial que está en la vida del profeta Víctor. Y obviamente hemos sido sometidos a procesos, pero ¿cómo pudiéramos haber llegado si no se hubiese determinado a través de esos códigos que reveló el Eterno en esa autoridad que hay niveles de presencia, que hay niveles de esa presencia que nosotros podemos en este momento tener en nuestra vida? Es decir, como el arca en nuestra propia casa. Lo vio David en el potencial en Obed-Edom, y Dios lo va a colocar en esa autoridad, le va a dar la revelación de ver el potencial que hay en tu vida, el potencial que tienes para ser un portador de lo que el Padre Eterno te ha entregado, el propósito eterno. Entonces, esto no es un camino para llanero solitario. Mire, le voy a decir algo. Hay gente que anda como un saltamonte de congregación en congregación. La persona que vive como un saltamonte y no se somete a ninguna autoridad. No hay autoridad perfecta en esta tierra. Muchas veces nosotros vamos a tener que ayudarlos muchas veces, porque no hay autoridad, no hay líder perfecto aquí. Si tú eres de los que anda buscando un líder perfecto, te equivocaste de planeta. Te equivocaste de planeta. En este planeta no existe líder perfecto, pero no nos concentremos tanto en que si falla o no falla. Concentrémonos en que Dios puso en él la capacidad de ver esos códigos, y puso en él la visión de ver nuestro potencial y de provocar algo en ese potencial interior. Profeta Víctor. Así es, así es. El Padre Eterno, así como David vio el potencial en Obed-Edom, permite que personas que el Padre Eterno ha posicionado como líderes, como maestros, como instructores, puedan ver ese potencial en cada uno de nosotros. Entonces, miren lo que sucedió con Obed-Edom. Dice, y el arca de Jehová, el 11, estuvo en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed y a toda su casa. Pausa. Miren, recuerden lo que estuvimos hablando. El arca estuvo mucho tiempo, nos dice, al principio, antes, en la casa, no me acuerdo ahorita el nombre, antes de llevarla donde Obed-Edom.
Y aunque estuvo mucho Abinadab, tiempo, profeta Víctor. Abinadab, ajá, en la casa de Abinadab mucho tiempo, pero en la casa de Abinadab nunca dice que la casa de Abinadab fue prosperada. Y hablando de mucho tiempo, de Obed-Edom habla de 3 meses. Dicen, Chalial, lo que estuve estudiando sobre esto, dice que Obed-Edom le puso el arca en el mejor lugar de su casa. La puso o sea, usted sabe que usted a veces en su casa tiene algo especial, que lo tiene todo bien acomodadito, bien arregladito. Bueno, Obed-Edom puso el arca en el mejor lugar de su casa, le dio la posición que le correspondía, le dio la honra que correspondía. Y entonces, en respuesta a esto que hizo Obed-Edom en 3 meses, dice que el Eterno lo bendijo a él, Shaliach y toda su casa. Esto nos deja ver lo que era el corazón de Obed-Edom y por qué David lo escoge para que tenga el arca. Sí, dependiendo del huésped que recibiera el arca, así va a ser la respuesta del arca, porque lo metieron el arca en el templo de Dagón y lo que sucedió ahí no fue nada bien, que amaneció esa pobre estatua de Dagón cortada. Esa era una estatua que tenía mitad hombre, mitad pez, y estaba cortada la estatua de Dagón. Entonces, en este caso específico, había un huésped que honró la presencia de Dios. Era un hombre que estaba preparado. Yo nada más que puedo imaginarme lo que era en ese tiempo tener el arca en tu propia casa. ¡Wow! ¿Qué demonios se iba a colar por allí? Ni siquiera a no sé cuántas millas de distancia. Entonces, tener la gloria de Dios en tu casa representa una paz sobrenatural. Representa una gloria sobrenatural. Yo apenas puedo imaginarme, profeta Víctor, esa bendición. Eso es algo que apenas me cabe a mí en el entendimiento. O sea, eso era un servicio de adoración constante. Imagínate tú la gloria de Dios en ese lugar. ¡Wow! Impresionante, de verdad. Apenas me lo imagino, lo que eso representa, y en ese momento impresionante. Hay una película ya de hace muchos años, Los Cazadores del Arca Perdida. Claro, hay muchas fantasías allí. Pero esa película, hay una parte que yo recuerdo, es de esa película, Cazadores del Arca Perdida, que los nazis tenían el arca en una caja, y la caja la tenían cubierta con un símbolo nazi. Y cuando taparon el arca con el símbolo nazi se puso, el arca quemó el símbolo nazi. Entonces, yo creo que, o sea, hablando del mismo tema de lo que estamos hablando, en ese momento específico, el arca respondía al huésped. Si era en los filisteos, mire todo lo que el arca provocó. Y también cuando la abrieron en Bet-Semes, dice que murieron, no recuerdo cuál fue la cantidad, pero murió muchísima gente. Entonces fueron 70,000 personas. Y lo que provocó también en cada una de las ciudades filisteas, que fue terrible, en Asdod, en Ecrón, murieron, o sea, hubo gente que le salieron tumores. Al parecer se dice, como dice el profeta Víctor, que fue una peste bubónica lo que ocurrió en el momento por la invasión de las ratas, por todo lo que demás. La misma peste que hubo, que mató a las 3/4 partes de Europa en la Edad Media. Pero el arca respondió de esa manera. Pero en la casa de Obed-Edom, el corazón de Obed-Edom, lo preparado que estaba Obed-Edom, permitió que el arca pudiera estar en su casa. Imagínate tú. Entonces, cuando hay un corazón para la presencia de Dios, hablando en los tiempos actuales, cuando hay un corazón para la presencia de Dios, la gloria de Dios, hoy que tenemos libre acceso, dice la carta a los hebreos, tenemos libre acceso al lugar santísimo por medio de la sangre del Cordero. Por eso dice la Escritura que nos presentemos delante de su presencia con plena certidumbre, fe, lavados los cuerpos en agua pura. Cuando hay verdaderamente, cuando tenemos un corazón verdaderamente, la gloria de Dios se va a manifestar sobre nuestra casa.
sobre nuestra casa. Fíjate que es sobre la casa, familia. Casa representa familia. Mishpahá en el hebreo. Profeta David. Así es, Chaliak. Entonces nos damos cuenta que el Padre Eterno quiere derramar su gloria sobre todos por igual. ¿Qué marca la diferencia? El corazón de cada uno, el altar que levante cada uno, la rendición de cada uno. Entonces vimos aquí cómo Obed Edom en 3 meses dice que fue el Eterno bendijo su casa. Y entonces le dice el 12, y le fue dado el aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue e hizo subir con alegría el arca de Dios de la casa de Obed Edom a la ciudad de David. Entonces, miren, David al principio la dejó en la casa de Obed Edom, pero cuando le dijeron, el Padre Eterno ha bendecido Obed Edom, dijo, esa tengo que tenerla yo. Ahora sí, ya estoy listo para que el arca suba a la ciudad de David y tenerla aquí. Entonces, ver lo que el Padre Eterno estaba provocando en la casa de Obed Edom. Entonces él intentó lo mismo, que el arca estuviera en su casa. Así es. Así es, definitivamente cuando David supo que el arca estaba en casa de Obed Edom, él en ese momento dispuso su corazón, y sobre todo cuando escuchó que Dios había bendecido, que ese arca había bendecido ese lugar, él dispuso su corazón y dijo, este es el momento. Eso fue una señal para David de la apertura que hubo en ese momento. Cuando él vio que el Eterno había bendecido la casa de Obed Edom, dijo, llegó el momento, y mire, apenas puedo imaginarme la alegría, la algarabía, porque cuando la Escritura habla de alegría, es que verdaderamente samaj, la palabra samaj viene de gozo, la palabra hebrea que se utiliza para lo que tiene que ver con alegría o con gozo es la palabra samaj. Entonces lo que experimentó David fue un gozo en su corazón, porque después de tanto tiempo que estuvo el arca en el tabernáculo de Silo, después de tanto tiempo nuevamente el arca viene a ser o viene a representar el cobijo del Padre Eterno, el cobijo nacional. O sea, lo que representaba la gloria de Dios para ellos. Fíjate que después del profeta Víctor, después de que el arca vuelve nuevamente al lugar que el David le tenía preparado, comienza a narrarnos la escritura de las victorias de David, las grandes victorias de David. Fíjate que lo que sucedió antes, cuando el arca no estaba, con Saúl, era que Saúl fue vencido. Claro, Dios le permitió a través de David algunas victorias, pero David fue vencido en el monte Gilboa. Saúl fue vencido en Gilboa. Saúl fue vencido en muchas batallas. Y lo que vemos es que en el tiempo que no está el arca, específicamente donde tenía que estar, en el corazón de donde tenía que estar, David estuvo conviviendo incluso con los propios filisteos. David estuvo viviendo con los filisteos. Cuando quien gobernaba era Saúl y la corrupción estaba en el corazón de Saúl, David estaba con los filisteos. Pero luego, cuando empieza a gobernar David, entonces el arca vuelve otra vez. Y comienzan entonces a David a gobernar de verdad. David sabía que esto que está pasando aquí, la alegría de David es porque él sabía que ahora es cuando voy a comenzar a gobernar. De verdad, ahora es cuando voy a comenzar a vencer a los ejércitos enemigos, porque ahora esto hace que encaje verdaderamente todo. Esto hace que encaje verdaderamente todo. Profeta Víctor.
Sí, y aquí en el 3 continúa, dice, y fue así que cuando los portadores del arca de Jehová caminaban 6 pasos, entonces él sacrificaba un buey y un carnero cebado, y David lanzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y David estaba ceñido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel hicieron subir el arca. Hicieron subir el arca de Jehová con aclamaciones y el sonido del shofar. Entonces ellos iban con gran alegría, con gran algarabía, y algo interesante que dice que cada 6 pasos entonces sacrificaba un buey y un carnero. A veces suena como exagerado, que cada 6 pasos, pero eso nos deja ver el corazón de David y lo que había en su corazón para el Padre Eterno. Él estaba dispuesto a entregar eso, si nacía en su corazón hacerlo, estaba dispuesto a lanzar delante del Padre Eterno con alegría, con celebración por lo que esto implicaba para su vida. Entonces, si David celebraba de esta manera el arca, que hablaba de algo externo a él, cuánto más no debemos celebrar nosotros que la presencia del Padre Eterno tenemos entrada libre por medio de la sangre de Yeshua. Tenemos perdón de todo nuestro pecado y entrada libre, salir delante de la presencia del Padre Eterno. Tenemos entrada libre delante de su presencia, delante de, como está escrito. Y creo que así como vemos el ejemplo de David, que David tuvo alegría porque él sabía que la única forma de gobernar a un pueblo es con esa presencia de Dios. O sea, David entendía que no podía gobernar a un pueblo sin la presencia de Adonai. Sin la presencia de Dios, sin esa presencia no se puede. Entonces, ahí fue que comenzó verdaderamente su gobierno. Ahí fue que comenzó verdaderamente. Entonces, yo creo que ese es el ejemplo que tú y yo, como ministros del Eterno, necesitamos. Vamos a verdaderamente, si se habla de gobernar, no vamos a gobernar si nosotros no caminamos verdaderamente bajo este diseño. Este diseño es un modelo para todo hombre, para todo hijo de Dios el día de hoy. Solo podremos gobernar, solo podemos establecer el reino de Dios cuando caminamos en su presencia. Cuando caminamos verdaderamente bajo este diseño. Ese ambiente tuvo que haber sido espectacular, espectacular. Entonces continuamos. Dice, y cuando el arca de Jehová entró en la ciudad de David, aconteció que Milca, hija de Saúl, miró por la ventana y viendo al rey David saltando y danzando delante de Jehová, lo despreció en su corazón. Miren, quise resaltar esa última parte porque estamos hablando de David. Nos dice la escritura que David tenía un corazón conforme al del Padre Eterno. David estaba celebrando, David estaba explotado de alegría, diríamos en Venezuela, porque estaba volviendo el arca que representa la presencia del Padre Eterno, estaba volviendo a la ciudad donde debía estar. Ahora, dice que Milca lo ve y dice que lo desprecia en su corazón. Lo desprecia en su corazón. Esto es algo que debemos tomar en cuenta. ¿Por qué, Chalía? Porque muchas veces, o más bien voy a hablar de algo que me sucedió a mí al principio. Yo venía de una iglesia evangélica que no estaba acostumbrada a danzar.
Y la primera vez que yo vi personas danzando en un sentido, sentí como cierto menosprecio, porque yo decía, o sea, mi alma, ¿cómo pueden estar haciendo eso y decir que es para el Padre Eterno? Fue una de las primeras veces donde yo sentí al Padre Eterno hablarme y decirme en pocas palabras, o sea, no, así no me lo dijo exactamente el Padre Eterno, pero en pocas palabras me dijo, ¿lo están haciendo para ti o lo están haciendo para mí? Yo dije, ok, no tengo nada que decir con respecto a cómo una persona esté alabando en ese sentido de con qué fuerza sea su danza, con qué alegría está celebrando. Es su celebración con el Padre Eterno. Yo no puedo venir y decir no, que es ese tipo de celebración no debe ser porque deben guardar su compostura. Y vamos a ver más adelante qué es lo que Milca le dice a David, que debe guardar su compostura como rey. Pero David sabía que por encima de él estaba el Padre Eterno y que él estaba dispuesto a dejarlo, entregarlo todo por el Padre Eterno. La acción de Mical fue una acción bastante grave a los ojos del Eterno, porque no solamente, o sea, la causa de su menosprecio no solamente es a David, es al Padre Eterno también. O sea, yo creo que cuando alguien menosprecia a otro que está realizando algo para Dios, lo está menospreciando porque esa misma persona tiene, o sea, ese es el estado de su propio corazón. Entonces, no lo menospreciaría si tuviese un corazón sensible, porque sabe que está haciendo algo para el Eterno, sabe que está haciendo algo por amor, sabe que está haciendo algo en un nivel de adoración tremendo. Ella no sentía nada, era una piedra. Lo que vemos aquí es el corazón de Mical. Y el corazón de Mical acá es registrado de esa manera porque nos está hablando específicamente de la dureza de corazón. Mical no entendía nada de lo que estaba pasando. Ella estaba fuera de foco totalmente. Y es una actitud jezabelica. Entonces, lo que el Padre nos enseña con esto es que tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que cuidar nuestro altar. Si nuestro altar está encendido, si estamos viviendo una vida de adoración, vamos a ser sensibles para entender lo que otro está haciendo. A veces no todo lo vamos a entender en nuestra mente, pero sí vamos a tener un corazón sensible. Si estamos verdaderamente caminando alineados con el Eterno, de que aunque no entendamos muchas veces en nuestra mente lo que está pasando con otro, lo vamos a respaldar. Perdón, lo vamos a respaldar en nuestro corazón. Así es. Entonces, el 17 dice, llevaron pues el arca de Jehová y la asentaron en su lugar en medio de la tienda que David le había levantado. Entonces David hizo elevar holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David acabó de hacer subir el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová Sebaot y repartió al todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan y una torta de dátiles y una torta de pasa. Luego todo el pueblo se marchó, cada uno a su casa. Entonces David hace esta celebración y no solamente lo deja para él solo, dice que compartió con todo el pueblo, a todos le entregó una torta, a todos le entregó una porción, o sea, fue la fiesta, y él hizo que todos participaran, o sea, David como rey, él pudo haber dicho, no, yo voy a hacer esta celebración, yo voy a hacer aquí mi banquete, yo voy a comer y delante y agradecido con el Padre Eterno delante de su presencia, pero David lo expandió a todo el pueblo, permitió que todo el pueblo que estaba reunido participara de lo que significaba aquel momento que ellos estaban viviendo. ¿Qué diferencia vemos aquí con Saúl? Porque
Por ejemplo, vemos que la escritura cuando nos habla de Saúl específicamente, al principio de su reinado, cuando Jabes de Galaad fue, digamos, cuando cuando la gente de Jabes fue invadida por un ejército enemigo, dice que el espíritu del Eterno vino sobre Saúl y se encendió en ira. Y dice que cortó un buey y lo pasó por todo Israel y todos vinieron como un solo hombre. O sea, el nivel de liderazgo por el Espíritu de Dios que llegó a tener Saúl en su momento. Y luego fue a Jabes y libertó a Jabes. Y después que libertó a Jabes, dice que hicieron un banquete a todo el pueblo. Todo el mundo participó de ese banquete. Y ahí, en ese momento, la misericordia también estaba en el corazón de Saúl. Porque recuerden que cuando Saúl fue escogido, algunos lo menospreciaron. Este no va a gobernar, dijeron algunos. Y en ese momento algunos estaban diciendo, cuando iban a renovar el reino, después de que él libertó al pueblo de Jabes, dice que la gente le dijo, vamos a renovar el reino. Y algunos dijeron, ¿dónde están los hombres que dijeron, este nos va a gobernar? Tráiganos para que los matemos. Él dijo, nadie morirá hoy. Miren las palabras de Saúl que tuvo en ese momento antes de que pasara lo que pasó después. Él dijo, nadie morirá hoy, porque hoy el Eterno ha dado una gran victoria. Un hombre lleno del Espíritu Santo en ese momento. Pero después, mire lo que pasó con Saúl. Después al pueblo de Not, pueblo de los sacerdotes, mató mujeres, niños de pecho. Yo cuando leo eso, yo dije, Dios mío, este hombre se convirtió en Adolfo Hitler, dije yo. Cuando yo leí eso y vi que Saúl, por perseguir a David, la ciudad de Not, que era ciudad de los sacerdotes, no solamente mató a todos los sacerdotes que habían ahí, a los sacerdotes del Eterno, también mató. Recuerden que había ciudades para los sacerdotes, sino que mató también mujeres y niños de pecho. Yo dije, como una persona que estuvo en esta condición cuando comenzó, se llegó a convertir en otro Hitler. Oh, wow. Este David que estamos viendo aquí es un David que la actitud de él era como la que tuvo Saúl en un principio. Fíjate que repartió tortas de pan, tortas de dátiles, tortas de pasa, es decir, repartió manjares a la gente. Hizo que el pueblo participara como un solo hombre. Por eso es que la escritura dice que todo lo que hacía el rey David era agradable al pueblo de Israel. Cuando Joab mata a Ner, hijo de Ner, que era el general de Saúl, por cierto, era tío de Saúl. Joab era un hombre sanguinario. Claro, fue general de David, pero mató a Ner a traición y mató a Amasa a traición también. Pero dice la escritura que cuando este general Joab, hijo de Sarbia, hermana de David, mata a Ner, el tío de Saúl, que era general de Saúl, dice que David lloraba detrás del féretro y el pueblo entendió que no era la voluntad de David haber matado a Ner. Y todo lo que David hacía era agradable a los ojos del pueblo. Eso se llama liderazgo, se llama unidad. Se llama tener un liderazgo que unifique al pueblo en un pensamiento. Y yo estoy seguro que en ese momento las tribus del norte y las tribus del sur habían sido unidas, todas las tribus, para recibir el arca con alegría y con júbilo, lo que estamos leyendo en este momento. Entonces la pregunta es, ¿estamos siendo líderes que traigan unidad en el pueblo? Unidad en el sentido de provocar que la presencia de Dios sea revelada. Esa es la gran pregunta que nos debemos hacer los líderes hoy. Esa es la gran pregunta que el cuerpo de liderazgo en Latinoamérica debería hacerse hoy. Estamos siendo líderes como David que permitamos que los pensamientos sean unificados. Y yo no estoy hablando de esto, que esto necesariamente tiene que tener que haya un congreso de redes apostólicas, que haya un congreso, que haya un evento macro que tenga que ver con intercesión. No necesariamente, pueblo, no necesariamente. Dicho sea de paso, eso de los eventos mucho de eso se convirtió en prostitución. Mucho de eso
no está obedeciendo específicamente al diseño del Padre Eterno que Él tiene hoy para con su pueblo. Si un evento lo que persigue simplemente es llenar los bolsillos de aquellos, no persigue la unificación. Yo no veo a un David, el profeta Víctor, yo no veo a un David haciendo, cobrando para que la gente se acerque para poder, o sea, cobrando por esta fiesta para que la gente se acerque para celebrar por la venida del arca. Yo no veo a un David cobrando ni poniendo límites a la gente pobre. Yo veo a un David que fue usado por Dios para bendecir a la gente, y aquí entraron desde el más rico hasta el más pobre. Entonces, ¿por qué cobramos hoy porque la gente vaya a un lugar, a la presencia de Dios? ¿Por qué cobramos por los dones? ¿Por qué cobramos por congresos? ¿Por qué no dejamos que como el corazón que tenía el rey David, de entregarle tortas de pasas gratuitamente, de entregarle tortas a la gente? ¿Por qué no tenemos ese corazón también? ¿Acaso la presencia de Dios no era para todos? Perdón que me ponga así. No estoy bravo. O en un sentido sí. ¿Qué opinas de esto, profeta Víctor? Y podemos ver eso lo que estaba hablando, la actitud de un líder que quiere que todo el pueblo pueda tener acceso. Es más, si recordamos lo que hace David, el arca no la guarda dentro del lugar. Era una carpa muy sencilla. Dicen los comentarios que todo el mundo la podía ver y que se veía la presencia del Padre Eterno sobre el arca. Entonces, él no pensó en cerrar un lugar, poner y vender tickets. El que quiera ver la presencia del Padre Eterno tiene que, lo vemos en David, o sea, entender que la presencia del Padre Eterno es para todos. Que la escritura nos enseña lo que por gracia recibiste, por gracia entregarlo. Entonces David nos deja ver esa características en un líder. Y entonces después continuamos en el 20, dice, pero al regresar David para bendecir su casa, o sea, miren, David había bendecido al pueblo, le había entregado todo de lo que el Padre nos dice, que después regresó para bendecir su casa y se encuentra con Milca. Dice, Milca, hija de Saúl, salió al encuentro de David y dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy a ojos de las criadas de sus siervos, y como se descubre un bufón cualquiera. O sea, ahí Chaliay, en este sentido hay muchos comentarios. Unos dicen que fue que dejó en descubierto parte de su vestidura real, que no debía ser vista en cualquier lugar. Otros plantean que sí, definitivamente se le vio más de lo que se debía, pero a ciencia cierta lo que sabemos que David estaba derramando su corazón delante del Padre Eterno. Y entonces lo viene a confrontar de esta manera. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel. O sea, quedaste como un bufón, fuiste como cualquier otro. O sea, en un sentido, ella estaba insinuando que se había menospreciado, por decirlo así, su vestidura de rey. Pero David le responde de una manera súper importante. Le dice, entonces David dijo a Milca, fue delante de Jehová quien me escogió por encima de tu padre y de toda tu casa para constituirme caudillo sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y me humillaré aún más que esta vez y me rebajaré ante mis propios ojos, pero seré honrado delante
delante de las criadas a las cuales te refieres. Y Milca, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Miren, David le dice, no me importa si me tengo que rebajar delante del que sea. Es más, le dice, me rebajaré delante de las criadas que tú dices, pero el Padre Eterno me honrará delante de ella. Esto es un principio que nosotros podemos ver en la Escritura. Dice, humillémonos bajo la poderosa mano del Padre Eterno, que Él a su tiempo entonces nos levantará, pero es necesaria entender esa humillación. No es humillación cuando nosotros nos rebajamos delante de la presencia del Padre Eterno. David entendía eso, David lo tenía claro. David le dice a Milca, no me importa si me tengo que humillar delante de las criadas, las cuales tú me estás diciendo, porque el Padre Eterno es el que me va a honrar delante de sus ojos. O sea, cuando nos humillamos al Padre Eterno, Él se encarga de honrar delante de los demás. Así es, definitivamente. Yo veo algo muy hermoso aquí y aquí se dibuja el corazón de David. ¿Por qué la Escritura dice, por qué el Eterno dice que el corazón de David era conforme a su corazón? Aquí está, de alguna manera lo podemos ver, porque a David no le importó humillarse. David no le importó, o sea, él se despojó. Así como dice la Escritura que Yeshua no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos a un David que no escatimó, o sea, él actuó como Yeshua. No estimó el ser un rey para aferrarse a eso, sino que se despojó de su corona, tomando forma de siervo en este momento. Aquí podemos ver la imagen de Yeshua. Lo que estaba menospreciando Mical en este momento era el propio Yeshua, porque él estaba tomando, o sea, lo que estaba menospreciando Mical es la imagen que él estaba tomando, que era la imagen del propio Mesías, que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no estimó ser el rey de Israel para aferrarse a eso, sino que se humilló, haciéndose semejante o sea, se humilló como un siervo. Entonces, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y dice el profeta Víctor que Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos. Lo vemos, por ejemplo, hay otro pasaje en la Escritura que dice que ella fue mujer de un tal Patiel ben Lais, o hijo de Lais. Y de este Patiel ben Lais se dice que ella tuvo hijos. Tuvo hijos de otro hombre, pero no pudo tener príncipes herederos al trono. Con David no pudo tener hijos. Y lo que podemos ver es que esta mujer anhelaba tener hijos con David. Claro, porque los hijos de David eran príncipes. Y esta mujer se iba a quedar sin príncipe. Ella tuvo hijos de Patiel, porque cuando David fue rey en Judá, él mandó a buscar a Mical. Y cuando la mandó a buscar con Abner, que después que David y Abner concertaron un pacto para que le entregara a Judá, para que le entregara le entregara la casa del norte. Entonces dice la Escritura que se trajo a esta mujer, a Mical, y esta mujer era mujer de un tal Patiel, y se dice que tuvo hijos con Patiel, pero no pudo tener lo que ella anhelaba, lo que ella anhelaba, por eso te lo resaltan aquí, porque lo que ella anhelaba era tener hijos con David. Todas las mujeres que tuvo David tuvieron hijos con él, todas tuvieron hijos. Y ella mirando la frustración de esta mujer, mirando cómo todas las mujeres de David, incluyendo la propia Betsabé, después, tuvieron príncipes. Y esta mujer no pudo darle ni siquiera uno solo. Esa fue la consecuencia de ese pecado. Así es, Chaliar. Esto nos deja entender a nosotros el corazón que debemos tener delante del Padre Eterno, un corazón dispuesto a
a humillarse delante de su presencia. Un corazón dispuesto a alabarlo y honrarlo delante de quien sea, sin importar lo que puedan pensar los demás. Y entonces seguimos más adelante. Vamos a ver también lo que recibe David por causa. Yo veo, Chalía, que todo esto que vino a David fue por cómo él rindió su corazón delante del Padre Eterno, que aún a la propia Milcal le dijo: mira, no me importa lo que tú piensas, yo estoy adorando al Padre Eterno. Porque aquí ya entramos al capítulo 7. El capítulo 7 habla del pacto con David. Dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, el rey dijo al profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de cedro, pero el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán respondió al rey: ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aquí, Chaliac, aprendemos algo que debemos entender. Miren, los profetas no son infalibles. No es que si en un momento determinado un profeta recibe algo, después no puede cambiar aquello que él había entendido que recibía. Aquí nosotros podemos ver, dice que estaba David y David está pensando: ajá, yo habito en casa, pero el arca está en una carpa. Y Natán le dijo: ve y haz todo lo que esté en tu corazón, porque el Eterno está contigo. En otras palabras, le estaba diciendo: ve y hazle caso al Eterno, porque Él está contigo. O sea, lo que vos tengas en tu corazón hacer, podés hacerlo porque el Padre Eterno está contigo. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que eso cambia, Chalía, y eso lo debemos entender. A veces las personas piensan que los profetas son totalmente infalibles, que cuando el profeta habla y dice algo es exactamente así, y debemos aprender que hay casos en los cuales podemos decir que el profeta se apresuró para responder a David y no tuvo el tiempo de consultar al Padre Eterno para ver verdaderamente qué había en el corazón del Padre Eterno. Sí, así es. O si no en el momento, pues se lo dijo así como, bueno, inténtalo o hazlo, pero él internamente no tenía una seguridad como tal, porque ni él mismo lo había recibido, ni él mismo había consultado al Padre Eterno. Pero es como dice el profeta Víctor, se da ese caso, o también pudo ser que fue un impulso de él. O sea, fue un impulso porque él le pareció eso, pero como dice el profeta Víctor, a veces hay impulso. A veces hay situaciones donde nos apresuramos. A veces hay situaciones donde nos aventuramos muchas veces. Pero no somos infalibles. No somos infalibles. O sea, yo creo que en este tema de la profecía hay que tener, o sea, hay que tener la disposición siempre de escuchar al Padre Eterno. Yo sé que hay momentos donde de repente se nos sube a la cabeza muchas cosas, se nos sube a nuestra imaginación muchas cosas, pero eso es exactamente lo que tenemos que evitar: obrar por nuestro propio entendimiento, obrar por nuestra propia imaginación y sujetar nuestras emociones a la voluntad de Dios, que eso no es del todo fácil. Entonces, ese es el proceso en el que estamos. Pero, profeta Víctor, sí vemos hoy que hay una fiesta de profecías en las redes sociales, en YouTube, muchas profecías guindadas, sobre todo cambios de gobierno que no se dan. Y yo cuando veo eso, yo me quedo pensando, yo digo, la gente no se puede dar el lujo de permitir que esto pase. O sea, yo creo que antes, podemos tener un momento, como dice el profeta Víctor, que nos podemos equivocar. Pero, cónchale, tenemos que tener en nosotros
el cuidado de pensar y decir, antes de yo guindar una profecía, yo tengo que estar seguro de lo que estoy diciendo. Si yo estoy profetizando, así dice el Señor, de que va a haber un cambio, por ejemplo, en Venezuela, que guindaron muchas profecías, que va a haber un cambio de gobierno en Venezuela, yo tengo que tener verdaderamente la seguridad de que Dios me habló, porque voy a quedar como un falso profeta, voy a quedar como alguien que Dios no envió, que Dios nunca le dijo, ve y di esto, ve y di aquello. Y mucha gente que ha quedado avergonzada por ser impulsiva, por ser apresurada. Yo he visto profecías que se quedaron guindadas, personas que se quedaron desacreditadas en ese sentido. Y yo no estoy hablando solamente de cualquiera que se ponga ahí a armar un video en YouTube. Estoy hablando de personas que aparecen en los grandes congresos, en los grandes eventos donde están los grandes de los supuestamente. Dicen una profecía no se cumple. No, que el próximo presidente de Estados Unidos va a ser una mujer. Guindado. Eso se dio, profeta Víctor. ¿Qué opina de eso? Sí, Chayac, eso sucede mucho y necesitamos ser maduros, sobre todo los profetas en ese sentido, necesitamos ser maduros, porque muchas veces el Padre Eterno puede mostrarnos algo, pero si nosotros no tenemos el diseño completo, no podemos ponernos nosotros a terminar el diseño. Porque muchas veces el Padre ciertamente está mostrando algo, pero no permitimos ni dejamos que el Padre Eterno nos termine de mostrar el diseño. Y otra cosa que es importante es tener el carácter para corregir, de aceptar, o sea, me equivoqué, no lo vi de la manera correcta, no terminé de dejar que el Padre Eterno me mostrara el diseño, porque eso es lo que vemos más aquí adelante. Miren, aquí vemos que el profeta le dice simplemente, haz lo que esté en tu corazón porque el Padre Eterno está contigo. El 4 dice, pero aconteció que esa misma noche llegó palabra del Eterno a Natán diciendo, vi y di a mi siervo David, así dice el Eterno, tú me edificarás casa en que yo habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día en que hice subir a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que estuve en tienda y en tabernáculo. Doquiera que he estado yendo con todos los hijos de Israel, ¿acaso he hablado palabra con alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel para decirle, ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Yo me imagino, o sea, piense usted más bien, después que el profeta Natán le dice al rey David, haz todo conforme como esté en tu corazón porque el Eterno está contigo. El Eterno le habla en la noche y le dice esto. Una de las cosas clave, yo no le he dicho a ninguna tribu, o sea, a nadie le he mandado a decir por qué no me han edificado casa. Muchos dirían, ¿con qué cara el profeta Natán se presentó Chaliac delante de David y le planteó ahora esta situación? David, ayer, ¿verdad? Cuando dijiste lo de la casa al Eterno, yo te había dicho que hicieras todo conforme estuviera, pero, o sea, el Padre Eterno me habló en la noche y me dijo fue esto, o sea, él no ha pedido que le hagan casa, él siempre ha habitado y cambiarle en un sentido lo que él al principio había asegurado. Para eso, Chaliac, es donde yo digo hay que tener carácter. Si yo di una profecía y no es correcta, ahora yo tengo el diseño claro y me di cuenta que me equivoqué. Chaliac, y esto como profeta lo debemos tener claro. Yo he recibido palabras de parte del Padre Eterno y lo que no he tenido
claro es cómo se va a dar. Yo me acuerdo que estando en Venezuela, antes de salir de Venezuela, una de las palabras que yo recibí de parte del Padre Eterno era que los venezolanos regresaban. Yo salgo de Venezuela y quedo como con, yo recibí, o sea, los venezolanos regresaban. Luego de estar fuera de Venezuela, se dio el boom de que los venezolanos habían empezado a regresar y fue que todas las noticias y venían caminando y pasaban los venezolanos caminando por todas las calles que venían regresando. Entendí, eso fue lo que el Padre Eterno me mostró. Lo que yo no entendí fueron las circunstancias que iban a provocar que los venezolanos regresaran, porque en aquel tiempo lo que provocó que los venezolanos regresaran fue la presión que tuvieron en los otros países donde empezaron a maltratarlos, donde empezaron a señalarlos, y fue lo que provocó que ellos comenzaran a regresar. Entonces, yo estoy claro que recibí que iban a regresar. Lo que no vi, lo que el Padre no me permitió ver eran las circunstancias que iban a provocar que los venezolanos en ese tiempo comenzaran a regresar a Venezuela. Entonces hay cosas que el Padre muestra, están claras, pero lo que no sabemos son las circunstancias que van a provocar que aquello se cumpla. Así es, y yo me imagino que habrá llegado Natán, bueno, así como con la voz ronca. Bueno, yo ayer dije, pero... Entonces, pero sí es como tú lo afirmas, profeta Víctor, hay que tener carácter, porque no, mire, de tantas profecías guindadas que quedaron ahí, lo que menos vemos es que salgan después públicamente a decir me equivoqué. Aquel que profetizó, que vio un caso, que el próximo presidente iba a ser una mujer, y resultó que en su momento fue Barack Obama, nunca salió a pedir disculpas. Y muchos han salido a dar palabras proféticas, pero o se excusan o ponen una excusa, pero, o sea, ¿por qué si tenemos la temeridad, como en el caso de USA, de tocar cosas que no debemos tocar, ¿por qué no tenemos también la disposición en nuestro corazón de arrepentirnos? O sea, aquí, si no es porque era David, Natán hubiese quedado muy mal. O sea, si no es porque David era un profeta también, y David entendía. Pero si hubiese sido otro rey, como aquellos reyes que vamos a ver más adelante, incluso de la propia descendencia de David, que eran algunos más impíos que, como dice, más impíos que Belcebú, si hubiese sido uno de esos reyes, no se lo hubiese pasado. Pero David era un profeta y David entendía quién era Natán y entendía la profundidad de estas cosas. Y él sabía, porque, no, mire, David era un hombre que tenía profetas bajo su cargo. O es que esta gente de los salmistas proféticos, hijos de Asaf, que tenía David con él, no eran profetas. Todo eso eran salmistas proféticos. Y el propio David era un tremendo profeta. Entonces David se movía por el discernimiento y él sabía que Natán venía con la respuesta correcta. Así que también era por causa del rey que estaba ahí. Entonces David sabía que Natán venía con la respuesta y David lo recibió en su espíritu, lo discernió. Él le dijo, cuando Natán se le acercó y le habló ahora él sabía que era Dios el que le estaba hablando. Era Dios confirmándole el propio corazón de David. Era David discerniendo que esta palabra venía de parte de Dios. Tal vez en el otro momento que Natán le habló, no recibió nada. Pero ahora sabía, porque el fuego de Dios, porque en su corazón le estaba dando testimonio, que era Dios el que le estaba hablando ahora. Ahora le estaba ardiendo el corazón a David. Entonces, cuando Dios habla, la tierra tiembla. Cuando Dios verdaderamente habla, los montes se derriten. Cuando Dios verdaderamente habla, no hay confusión que valga. Cuando Dios verdaderamente habla, sucede lo que tiene que pasar. Así es, Chalia. Entonces, y continuamos.
le continúa diciendo, ahora pues así dirás a mi siervo David, así dice el Eterno Sebaot, yo te tomé del redil de seguir tras el rebaño para que fueras caudillo sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado y he cortado de tu presencia a todos tus enemigos y te haré un gran nombre, como el nombre de los grandes de la tierra. Asimismo, he dispuesto un lugar para mi pueblo, para Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad continúen oprimiéndolo como al principio, como desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y te daré descanso de todos tus enemigos. Además, el Eterno te hace saber que Jehová te edificará casa cuando tus hijos sean cumplidos, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, entonces levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Cuando haga mal, lo corregiré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Miren, esta palabra es espectacular. Y él solamente lo que quería, él no le estaba pidiendo al Padre Eterno, tal vez nunca subió a su corazón que su descendencia después de él se mantuviese en el trono, que el trono del pueblo perteneciera a su descendencia. Él lo que había en corazón era hacerle una casa al Padre Eterno. Ahora, en la promesa que el Padre Eterno le da, le recuerda de dónde lo sacó, le dice, te saqué de detrás de los rebaños para que estuviese como caudillo de mi pueblo, afirmé el pueblo y le dice, hey, te voy a dar descendencia, David. Después de ti voy a mantener el trono, o sea, tu descendencia va a mantener el trono. Alguien de tus entrañas me va a construir la casa. Yo seré para ese que nazca de ti. Yo voy a ser como padre y él va a ser como hijo. Dice, cuando haga mal, lo corregiré. No voy a ser como Saúl. A Saúl, el Padre Eterno no le da el tiempo de corregirlo, simplemente le quita el reino y no vuelve otra vez por ninguna parte a la casa de Saúl. Pero a David le dice, el reino se mantendrá en tus descendientes. Tus descendientes mantengan el reino. Y aunque él se porte mal, yo lo voy a corregir. Si tu descendencia se porta mal, yo los voy a corregir. Los dice que será como vara de hombre, pero mi misericordia no se apartará. O sea, él le da la promesa a David que su misericordia para sus descendientes no se iba a apartar, los iba a corregir si se portaban mal. Tenía que corregirlos, iban a haber consecuencias, pero su misericordia siempre iba a estar ahí. Shaliach, esto va mucho más allá de lo que había como tal en el corazón de David de construir una casa al Padre Eterno. Qué profecía tan poderosa, tan tremenda, tan hermosa, ¿verdad? O sea, David quedó impresionado cuando Dios le dijo esto. ¿Qué soy yo y qué es mi reino para que pienses en mí en lo porvenir? Dice él más adelante. O sea, esto impresionó el corazón de David porque Dios le habló. O sea, cada cosa que yo leo aquí, esta profecía me parece hermosa. Te daré descanso de tus enemigos. Te hace saber que él te edificará cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. Todos queremos terminar nuestros días bien. Todos queremos terminar nuestros días en paz,
prosperado, bendecido. Ahí sí se aplica el dicho, bendecido, prosperado y en victoria. Todos queremos terminar nuestros días en este planeta satisfechos como murió Abraham. Y Dios le está diciendo nada más y nada menos en esta profecía a David. O sea, el corazón de David había agradado tanto a Dios, que Dios le está diciendo a David, le está hablando de cuando duermas con tus padres, te levantaré descendencia, afirmaré tu reino. O sea, el corazón de David había agradado tanto a Dios. Lo que él había hecho había subido como olor fragante de tal manera, un perfume tal, que Dios le está diciendo, tu descendencia va a permanecer delante de mi presencia. Y fíjate que la descendencia de David vino el Mesías con un imperio sempiterno. El imperio con un reino sempiterno, perdón, el imperio de la tiniebla. El reino de Yeshua es un reino sempiterno, es un reino eterno. Por eso por eso es. Sabemos que Joseph, que el papá terrenal era de la descendencia de David, el padre terrenal. Por esa línea venía. Entonces, ¿qué nos enseña esto? El reinado de David fue conectado en un sentido con el reinado de Yeshua. Esto nos enseña que el corazón de David fue un corazón que agradó de verdad. Y cuando hacemos la voluntad de Dios y nuestro corazón agrada y llevamos una vida de adoración, créeme que en algún momento una profecía como esta puede venir. O sea, si estamos caminando como debe ser, yo sé que el Padre va a traer palabras de consuelo, el Padre va a traer palabras de afirmación, el Padre va a traer palabras donde vamos a ser establecidos y afirmados en el propósito, en lo que el Padre va a hacer con nosotros en lo porvenir. Así que si estamos caminando como debe ser, el Padre va a traer palabras de afirmación. Más tarde que temprano, el Padre a través de un profeta, a través de él directamente, como él quiera, pero el Padre va a traer palabras de consuelo, palabras de afirmación y palabras que verdaderamente nos van a reafirmar en ese propósito. Así es, Chaliak. Esto definitivamente, cuando nosotros rendimos nuestro corazón al Padre Eterno y nuestro corazón sube ese sacrificio, ese holocausto, esa ofrenda sube como olor grato delante del Padre Eterno. El Padre Eterno nos va a dar más de lo que nosotros deseamos o pedimos. ¿Cuántos de nosotros no nos damos cuenta, miramos a nuestro alrededor y tenemos mucho más de lo que habíamos pedido? Yo personalmente lo puedo decir. Habían cosas que yo le había pedido al Padre Eterno, pero hoy en día tengo más de lo que había pedido, más de lo que había pedido. Entonces, cuando nosotros verdaderamente rendimos nuestro corazón al Padre Eterno, el Padre Eterno nos va a dar mucho más de lo que nosotros pedimos. Entonces terminamos con las palabras. Sigue hablando aquí el profeta Natán, dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y según toda esta visión, así habló Natán a David. Aquí leemos lo que estaba diciendo el Chaliak, o sea, su reino sería estable eternamente. ¿Por qué? Porque a través de él vendría el Mesías. Y el reino del Mesías está ligado. Recordemos que muchas veces cuando hablamos del Mesías, lo hablamos como el hijo de David, Mesías ben David, porque viene de esa descendencia, de esa promesa que el Padre Eterno le hizo. Hasta aquí llega la Haftará, pero si usted sigue leyendo el capítulo, le va a hablar que David se va al arca, se sienta delante del arca y empieza a derramar su corazón delante del Padre Eterno por todo lo que el Padre Eterno le había prometido.
Entonces, en esta Haftará vimos puntos claves para nosotros en este tiempo. Vimos primero la ligereza de Usa al tocar el arca. Aprendimos de lo que es rendir nuestro corazón en adoración delante del Padre Eterno, y al final vemos la recompensa, podríamos decir, que tenemos nosotros cuando verdaderamente rendimos el corazón delante del Padre Eterno, y el Padre Eterno siempre nos va a entregar más de lo que nosotros estamos pidiendo. Como decía el apóstol Pablo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Pero esto que vemos, como tú decías, cuando David le hablan de que tu trono será estable eternamente, él se sienta, como dice el profeta Víctor, y dice, ¿qué soy yo? ¿Y qué es la casa de mi padre para que tú me hables de tu siervo en lo porvenir? Pero hay algo que me toca el corazón cuando David habla, profeta Víctor, más adelante, que no está en esta porción de la Haftará, pero él dice más adelante, y David dice, porque, ¿y qué más puedo decirte? Porque tú conoces a tu siervo. Yo, wow. O sea, a mí eso me impresiona y me toca la fibra más profunda de mi corazón, porque entiendo lo que David dice. Muchas veces nosotros le decimos al Eterno, ¿y qué más te puedo decir? ¿Qué palabra te puedo decir que te convenza? ¿Qué palabra puedo decir si tú conoces a tu siervo? Entonces fue una porción, la de hoy, muy hermosa, profeta Víctor. De verdad que terminé muy sensible en mi corazón porque esta palabra de verdad que me toca profundamente. Así es, Chaliat. Que el Padre Eterno nos conozca, creo que es una de los propósitos que necesitamos tener en este tiempo, que el Padre nos conozca lo más profundo de nosotros, hasta el punto que sea capaz de que suceda con nosotros como sucedió con David y Obed-Edom, que David sabía dónde dejar el arca, dónde era el lugar correcto donde dejar el arca. Que el Padre Eterno nos pueda conocer de tal manera que sepa que nosotros somos esos lugares correctos donde Él puede depositar su gloria, donde Él puede depositar su presencia, donde Él puede vaciarse. Esa es la intención, creo que el propósito que nosotros tenemos en esta vida. Entonces llegamos al final de esta porción. Esperamos que así como el Padre Eterno nos estuvo hablando a nosotros, también pueda hablarle a ustedes. Le dejamos al final, como siempre, la información financiera. Somos un ministerio el cual el Padre Eterno nos ha llamado a levantar escuelas, a dar enseñanzas, pero no cobrar. No cobrar, no establecer una tarifa para limitar quienes pueden o quienes no pueden. Así como David hizo en esta Haftará, que permitió que todo el pueblo participara, el Padre Eterno nos ha levantado a nosotros como ministerio en este tiempo de esa manera. La intención es que todos puedan comer de lo que el Padre Eterno nos ha entregado, que no limitemos por un valor que una persona pueda recibir lo que el Padre Eterno nos está dando en este tiempo. Entonces, ahí le dejamos la información financiera. Tenemos cuenta en Ecuador, Venezuela, Argentina. Ahí está el número de teléfono por si quiere ser una columna financiera de este ministerio. Les recordamos, tenemos la escuela de profetas cada 15 días, los días lunes, con enseñanzas que no solamente son para profetas, sino para todo aquel que quiera recibir esta enseñanza. Les recordamos las actividades que tenemos del ministerio de lunes a viernes. Tenemos a las 3 horas Ecuador, proclamemos juntos. Les recordamos el
los días de Shabbat tenemos la enseñanza de la porción de las parachá que corresponde. Ya vamos por la parachá número 26 a las 5 de la tarde, los evangelios cronológicos. Entonces los invitamos a que estén en contacto con nosotros. Chalia, gracias por haber compartido este tiempo. De verdad que esta es una de las porciones que más me han gustado de las Haftarah. Claro, hay muchas, pero de verdad que, o sea, me gusta es el ejemplo de que pude observar y para mí es un modelo. Aquí el rey David. Es un modelo para todo aquel que quiera vivir una vida correcta, que agrade al Eterno, una vida donde se pueda derramar, donde, o sea, nos enseña mucho esta porción. Así que para mí ha sido el más grande de los placeres haber enseñado contigo, profeta Víctor, esta hermosa porción. Sí, Chalia, que esta es una de las porciones que son más prácticas. Hay porciones que son muy prácticas, que nos dejan tarea para la casa. Esas son bien interesantes. Hay otras que nos hablan más de una proyección profética, pero este tipo de Haftarah sí nos dejan de una vez tarea para la casa. Bueno, familia del reino, recuérdense compartir, darle me gusta al video y esperamos estar con ustedes en una nueva porción. Bendiciones.